Las personas superiores animan a los otros en su trabajo y le guían a la gente, porque una visión hace que la humanidad siembre semilla de fe, paciencia y esperanza. Son virtudes que en el nuevo siglo parecen abstractas, pero en que en realidad son el mejor camino para rechazarnos a todo lo que es mal, y que hay un rechazo de lo mal hacia nosotros y de nosotros hacia el mal, que no se encuentre en esas dos magnitudes, para poder así decir que un individuo se realiza con Dios, quien debe ser el pastor universal. Porque es que estamos en el siglo en que las cuestiones espirituales se han comercializado, y se ha comercializado la espiritualidad, bajando de fuerza y poder, e incluso llegando a muchos a preferir y a creer que el ateísmo es superior. De tal manera que cuando nos encontramos con monumentales obras que sirven de alimento espiritual, y que esto proporciona a los filósofos y a los espiritualistas grandes beneficios, y así para sus misioneros. Tal sucede en el Alto Tíbet, tal sucede en la India, y tal sucede en las diferentes misiones. ¿Por qué el profesor Ferreira dice estas palabras? Decimos estas palabras sencillamente porque no existe una vergüenza más grande para una sociedad avanzada, donde las desigualdades son tan grandes y los abismos, que se restrega en su cara la mendicidad, el oprobio, el cinismo, la vergüenza, como se ven en grandes metrópolis y en ciudades. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla, Colombia, departamento del Atlántico. Vimos ahora hace poco en elecciones una cantidad de grupos que han desfalcado del fisco nacional, que se han metido y han creado tantos partidos, y hay que darle grandes tajadas de dinero, y se ve un comercio de compra de conciencia. Tal lo hizo el partido Cambio Radical, una C y una R, donde se ahogaron César Lorduy, Alechar, toda esa gente se ahogó, y esa gente compraba votos a 70,000, 80,000 pesos. El mochilero daba tanto y le quedaba tanto, y después había que cuadrarlo porque fue el contacto del otro, y así por el estilo. Y muchos partidos, mucha gente ya cansada de tanta inoperancia, aunque hayan visto alcaldes buenos que han hecho esto y lo otro, pero hay un desacrédito, porque la parte espiritual de la ciudad está comercializada y decaída, y no hay ese fervor de fe real y consciente en el individuo, en una esperanza de la humanidad, en una esperanza que realmente tenga las semillas puestas en la fe. Por lo tanto, todas esas cosas se ven en Barranquilla, y se ve la mendicidad, se ven la gente en las madrugadas, los niños, la gente cogiendo de la basura, y se ven las grandes opulencias, las grandes majestuosidades en las cenas de grandes familias, en el licor que consumen, y que hay una discusión quién toma el mejor whisky, o quién toma o posee las mejores mujeres. Por lo tanto, hablamos de esto porque no es nuevo, y eso proviene desde muchos siglos, debido a los reyes débiles y a los reyes fuertes de África, lo cual, creo yo, obligó por el desarrollo del marfil y de las minas que hay de diamante en esos pueblos,
que se vieron obligados en determinado siglo a cazarlos como a conejos, a esclavizarlos a la fuerza para destronarlo. Estos grandes mandingas eran reyes que al mismo tiempo el África negra, su rey en cualquier región donde encontraba, lleno de plumas de animales, lleno de lagartos, lleno de cosas de la naturaleza, ellos eran al mismo tiempo guerreros, eran rey, eran sacerdote y eran jefes de administraciones y tierras, pero iban al combate y combatían, mientras que los reyes débiles de Europa, como los Luises, los cuales crearon su propia moneda, los Luisines, y los Felipe, eran seres que se arrodillaban ante un fraile o un fraile en nombre de otro rey débil, pero lleno de fe, de esperanza, de mansedumbre, de paz, de gozo espiritual, de sanidad y santidad, llamado Jesús. Ellos, ese fraile, por medio de ese rey débil que decía pon la otra mejilla y no era de combate, el Papa arrodillaba a Enrique VIII y Enrique VIII pedía clemencia y le pedía que por piedad, después de la famosa reforma, le devolviera su corona. Llegó mendigo con los pies en el suelo y harapiento a rogarle al Papa, el rey de Inglaterra, a rogarle al Papa que le devolviera su corona. Y así estos reyes Luises, los cuales tenían en sus monedas muchas veces al lado de laureles y cosas, tenían su efigie. Entonces, en Francia, en España, el rey enviaba a sus generales a combatir. En Europa enviaban a sus generales a combatir. Los reyes africanos peleaban ellos mismos, eran guerreros, cazador, juez y sacerdote. Su simiente preciosa engrosa este estirpe de héroes. Así, por ejemplo, nos enseñan libros grandes como Alejo Carpenter en El reino de este mundo. Y nos habla también el doctor Robert Stone cuando nos dice que el buen hombre dirige y busca beneficio para su prójimo. Por eso las personas superiores animan a la gente en su trabajo. Los inferiores lo humillan, lo ofenden. De esa manera podemos nosotros constatar que cuando vemos a Stone, podemos decir que podemos nos potencializamos y podemos ayudar a potencializar a los demás en cuestiones de proyecto de vida, de fe, de esperanza, de que sí se puede salir adelante en las cuestiones humanas. Porque ya vimos que lo comercial y los luises, las monedas, derriban y arrodillan al hombre ante un dios de metal. Por lo tanto, podemos recordar estrofas de autores desconocidos, como por ejemplo, una palabra descuidada puede encender el conflicto. Una palabra cruel puede estropear una vida. Una palabra amarga puede provocar el odio. Una palabra grosera puede incluso matar. Una palabra amable puede llegar una palabra amable, iluminar el camino, y puede una palabra amable allanar el camino. Esto lo encontramos con la palabra amable y jubilosa. También encontramos con una palabra a tiempo puede mitigar el estrés
y una palabra de amor puede sanar y bendecir. Por eso, cuando nosotros vemos que esos reyes débiles de Francia y que vestían de rojo, que determina la fiesta, la opulencia, dice que estos reyes eran incompetentes, pues ellos mandaban a los demás a combatir. El rey enviaba a sus generales a combatir. Eran incompetentes para dirimir litigios estos reyes y mandaban a los demás, como David, manden a todo ese poco de campesinos a la guerra de Ucrania, por ejemplo. Manden a los campesinos de Colombia, que son los soldados, con un general de la clase media o salida de la misma estirpe de abajo o mandado en el campo de batalla por un burgués. ¿A qué? A carne de cañón. Entonces, esto no ha cambiado mucho. Así eran los reyes europeos. Los reyes débiles, que un simple fraile lo arrodillaba y él se arrodillaba para que le perdonara sus pecados. Entonces, se hacían regañar por cualquier fraile confesor, y en cuanto a riñones, no pasaba de engendrar un príncipe debilucho, incapaz de acabar con un venado sin ayuda de sus monteros, al que designaba con inconsciente ironía por el nombre de un pez tan inofensivo y frívolo como era el delfín. Allá, en cambio, en Gran Allá, había príncipes duros como el yunque, y príncipes que eran el leopardo, y príncipes que conocían el lenguaje de los árboles, y príncipes que comandaban sobre los 4 puntos cardinales, dueños de la nube, de la semilla, del bronce y del fuego. Y entre eso encontramos la voz de Till Noel. Y así vemos que Till Noel oía a veces la voz de su amo. Y este amo salía de la peluquería con la mejilla demasiado empolvada. Su cara se parecía sorprendentemente ahora a las 4 caras de cera empañada que se alineaban en el estante, sonriendo de modo estúpido. De paso, Monsieur Lenormand de Mécy había comprado una cabeza de ternero en la tripería, mientras que los príncipes y reyes de África guerreaban con las bestias, con los leopardos, con los tigres, para adornarse. Estos reyes europeos compraban a las pieles y las cosas de lujo que otros guerreaban y mataban. Y así se perduraron hasta hace poco, que matan animales. Aquí tiene que entrar la cuestión de ambiente y todas estas cuestiones, que mataban a los animales para hacer carteras y hacer hebillas. Yo tuve un abuelo que vendió cuero de serpiente, de lagarto, de ganado, de vaca, toro, y se las compraba un judío y las enviaban a Estados Unidos por toneladas y toneladas y toneladas en barco, y de allá venían hechas carteras, venían hechas correas, zapatos, abrigos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos está diciendo que aquellos mandingas eran con sus reyes guerreros por naturaleza, y que muchos de ellos, al ser casados y al ser como animal dominado, fueron a llegar a los circos romanos a pelear, a combatir como gladiadores esclavos para sobrevivir y distraer a los emperadores, a los césares. Ahí está el circo romano. Y aquí en la época moderna, de esos descendientes provienen grandes negros gigantes. Entre esos podemos mencionar que también un poco más Labeito, Ali y todo ese poco de pesos completos.
Todo eso eran antiguos y descendientes de mandingas que los adiestraban especialmente para combatir en el circo romano y en las diferentes partes y palestras donde se iban a distraer los reyes débiles y su estirpe, que hoy en día ese estirpe es el hombre mediocre llamado burgués en las sociedades, que mandan a otro a matarse en la guerra y a matar, pero ellos no han prestado nunca el servicio militar. Al menos en Estados Unidos capitalista, casi todos los hombres, ricos y pobres, deben prestar el servicio y al menos allá mandan a la gente, aunque sea en otros puestos distintos. Pero acerca de eso es que quiso hablar el profesor Robinson Ferreira, acerca del rey débil y el rey negro fuerte de África, y que se encuentran en libros y nos dicen algo, algunas pinceladas cuando hablamos. Nos encontramos, por ejemplo, en libros como del cubano Alejo Carpentier, o cuando vemos acerca de la miseria y por qué se acepta nuevamente la apertura económica mixta de un capítulo